temas claramente estipulados. Número uno, en el párrafo 1 se habla de la necesidad de la palabra de Dios. En los párrafos 2 y 3 se habla de la identidad de la palabra de Dios. En los párrafos 4 y 5 se habla de la autoridad de la palabra de Dios. En el párrafo 6 se habla de la suficiencia de la palabra de Dios. En el párrafo 7 se habla de la claridad de la palabra de Dios. En el párrafo 8 se habla de la disponibilidad de la palabra de Dios. Hoy nos tocan los párrafos 9 y 10. En el 9 tenemos la interpretación de la palabra de Dios y en el párrafo 10 tenemos la supremacía o la preeminencia de la palabra de Dios. Así que vamos a analizar en esta noche estos dos últimos párrafos que hablan sobre la interpretación de la palabra y la supremacía de la palabra. Vamos a leer nuestra confesión de fe. Yo les voy a invitar a que puedan acompañarme, considerar. Ariel, querido, no sé si hay algún micrófono abierto por ahí, para poder eso. Creo que ahí se resolvió. Vamos entonces a mirar nuestra confesión de fe y vamos a compartir el párrafo 9 y 10. Aquí estoy compartiendo la pantalla para que todos podamos verlo. Párrafo 9 y 10. Dice el párrafo 9. La regla infalible de interpretación de la escritura es la propia escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. En este párrafo 9 se presenta de una manera preciosa y resumido lo que tiene que ver con la interpretación de la palabra de Dios. Quiero que noten algunas cosas y luego vamos a ir a trabajar de manera práctica en algunas cosas aquí. La regla infalible. Aquí nosotros estamos tomando prestado el lenguaje que ya se tomó en el párrafo 1, en la primera parte, cuando decía que las Sagradas Escrituras son la única regla y de ahí le da la cualificación de infalible. Así que aquí se vuelve a repetir la idea de regla infalible. La Biblia no solamente es la regla infalible para el conocimiento de Dios, sino que la Biblia también es la regla infalible para interpretar lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Así que hay una máxima dentro de la teología o de la hermenéutica que dice que las Sagradas Escrituras son el intérprete infalible de las Sagradas Escrituras. Otra manera de decirlo es que el intérprete infalible de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué? Quiero que piensen conmigo de la siguiente manera. Nosotros creemos que la palabra de Dios no es solamente producto de los hombres que escribieron a través de usar su intelecto, su argumentación, su lógica, sino que la palabra de Dios es el resultado de que santos hombres de Dios escribieran siendo inspirados por Dios. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, aunque tenga 40 diferentes autores, la Biblia tiene un solo autor divino. Por lo tanto, Dios es el autor de la Biblia de principio a fin. Ahora, cuando Dios explica lo que Dios dijo en otro lugar, esa es la explicación correcta, suficiente de ese pasaje y de lo que ese pasaje significa. Belu, yo quiero que te imagines, mi hermana, que estamos en una tienda de libros y está el autor de un libro. Y entonces tú y yo que amamos la lectura, me estoy imaginando, Belu, ¿verdad? Pero amamos la lectura y estamos ahí queriendo saber sobre ese libro. Nos hemos leído 1000 veces esa novela. De pronto el autor comienza a explicar lo que dijo en esa historia, ¿no? Y cuando yo puse esto, lo que yo estaba pensando es, y entonces alguien levanta la mano y le dice, disculpe, señor autor, ¿qué quiso decir usted en esa frase? Y entonces el autor dice, bueno, lo que yo quise decir fue, eso trajo a mi mente mis recuerdos de la infancia y cuando yo hice esto y cuando yo hice aquello, ¿verdad? Ahora, yo quiero que se imaginen todos la escena y de pronto yo levanto la mano ahí
y Belu está bien avergonzada. Yo levanto la mano y digo, no, 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 no. Usted está equivocado en lo que está diciendo aquí. Lo que usted quiso decir cuando escribió esa frase fue esto, esto y esto. ¿Ustedes se imaginan el bochorno de la pobre Belu ahí delante de toda esa gente? ¿Cómo va a contradecir al autor? El autor está diciendo que esa fue su intención. Y aquí el pastor Jorge está diciendo que no es así. Bueno, quiero decirles algo. Tristemente, eso es lo que muchas personas hacen con la palabra de Dios. Porque dicen, aquí donde la profecía dice tal cosa, esto significa esto. Aun cuando Dios está diciendo, esto significa esto otro. Y entonces alguien dice, no, no puede ser, porque este pasaje tiene demasiados detalles, así que esto es lo que debe significar. Cuando Dios dice, lo que yo quise decir en esa frase es esto, entonces esto es la interpretación correcta de ese pasaje, porque es el autor el que te lo está explicando. Es el autor el que te está diciendo cuál fue su intención. Ahora, quiero que me permitan ilustrarlo de una manera sencilla. No quiero ofender a nadie que crea lo que voy a decir ahora, pero quiero ayudarnos a entender juntos este principio, ¿ok? Mucho se dice en medio de nuestro contexto en el que nosotros estamos, mucho se habla de la visión del tercer templo que un día va a haber y que Dios un día va a reconstruir el templo de Jerusalén y entonces ese templo va a ser un lugar donde los sacerdotes van a volver a adorar y van a volver a hacer esto y entonces hay la vaca, la sana que ya la encontraron y hay un candelero que ya ha sido fabricado y que todo eso está esperando porque la profecía del Antiguo Testamento dice que va a haber un tercer templo. Ahora, cuando uno comienza a preguntar, pero ¿por qué crees eso? Hay diferentes razones. Algunos dicen, bueno, si tú ves en Ezequiel tanto, 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 dice que el Señor va a reconstruir el templo. Y yo no creo, pastor, que todos los detalles que se da de cantidad de codos, de distancias, de cantidad de columnas, yo no creo que esos detalles sean en vano. Así que eso debe ser algo que literalmente va a suceder porque Dios lo presentó en este detalle, en esta parte de la Biblia. Ahora, nos encontramos en un problema con esa interpretación cuando nosotros vemos qué es lo que la palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento con respecto a la reconstrucción de un templo o quiénes son verdaderamente ese templo. Yo quiero que veas conmigo, solamente como haciendo un ejercicio aquí, yo quiero que veas Hechos capítulo 15, que es el texto que cita nuestra confesión como texto de prueba, y yo quiero que podamos considerar juntos aquí Hechos capítulo 15, y quiero que veas conmigo los versículos 15 y 16, que son los que se citan, y voy a luego contar un poco el contexto para entenderlo. Dice Hechos capítulo 15, versículos 15 y 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Yo quiero que vean lo que está sucediendo en este contexto. Hechos capítulo 15 es un debate que hay en la iglesia en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Dice que suben a Jerusalén diferentes hombres, Pablo, Bernabé, Pedro y otros. Está también Jacobo, que era uno de los pastores de las columnas de la iglesia, y todos se reúnen para discutir una problemática que había en esos días. ¿Cuál era la problemática? Hay gentiles que están viniendo a la fe del Señor Jesucristo. ¿Qué deberíamos decirles? Y entonces algunos judaizantes estaban diciendo que debían enseñarle a los gentiles que tenían que hacerse judíos si querían acercarse a Dios. Y entonces se comienza a dar el argumento del otro lado. Pablo comienza a contar sus experiencias
y cómo el Señor ha hecho salvación en medio de los gentiles. Pero Pedro cuenta también su historia en la casa de Cornelio y todo lo que sucedió, y se comienza a argumentar para mostrar que Dios había traído salvación a los gentiles y que no era necesario tener que ellos guarden las leyes judías, porque ya no importaba ese tema, sino que ahora tenía que ver con el hecho de que el Señor estaba salvando a pueblos por medio de la fe, como siempre había sido. Ahora, en medio de esta discusión, se levanta Jacobo y entonces comienza a hablar. Mira el versículo 13, que es el contexto. Cuando terminaron de hablar, es decir, Bernabé y Pablo, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Noten, Simón Pedro, ¿verdad? Está contando de cómo esto sucedió. Y luego viene nuestro versículo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, y está citando en el versículo 16, Amós 9:11. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Noten, según Jacobo, él está interpretando el texto de Amós, donde habla de reedificar el tabernáculo caído de David. Él lo está conectando directamente con la aceptación de gentiles dentro del pueblo de Dios como parte de la iglesia. En otras palabras, Jacobo entiende que este pasaje no está hablando de una reconstrucción de un tabernáculo físico, a pesar de que dice reedificaré o volveré a levantar el tabernáculo caído de David. Está hablando en términos de una construcción, está hablando en términos del tabernáculo, está hablando en términos de volver a construirlo, pero la aplicación que le da Jacobo aquí, o su interpretación, es que esta profecía no está hablando de una reedificación de un templo físico, sino de cómo iban a ser incluidos los gentiles dentro del seno del pueblo de Dios como parte de la iglesia. Este tipo de ejercicio, mis hermanos, es uno de los principios más importantes de interpretación que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Es aprender a escuchar lo que el autor de la Biblia interpreta de lo que el autor de la Biblia escribió en diferentes lugares. Dios a menudo nos deja saber o nos interpreta qué es lo que quiso decir a través de ciertos actos o a través de ciertas palabras. Por ejemplo, es fascinante cuando uno estudia la historia o la parábola del sembrador y uno escucha que en esa parábola el Señor Jesús dice: un sembrador salió a sembrar y tiró ciertas semillas, cayeron junto al camino, y otros en pedregales y otros en buena tierra. Pero luego de eso, cuando se va la gente, tenemos la dicha de escuchar la explicación que el Señor Jesús nos da de qué es lo que quiso decir cuando estaba explicando esa parábola. Bueno, eso que se ilustra en la parábola del sembrador, el Señor diciendo una parábola y luego interpretándola, es lo mismo que sucede a menudo en la palabra de Dios. Dios dice cosas y luego Dios las interpreta. Dicho de una manera técnica, los textos antecedentes son explicados por textos subsecuentes. Los textos que se dicen en cierto momento son explicados por textos que se dicen después. Cuando dice esto es esto. Esto que te acuerdas que pasó en la historia es esto. Este es el verdadero significado de esto que se dijo aquí. Cuando Dios hace eso, esa es la interpretación que vale, esa es la interpretación infalible, porque el intérprete infalible de la escritura es la misma escritura. ¿Me hago entender, mis hermanos? Cuando uno parte desde este principio, hay tantas cosas que se despedazan de nuestra cultura cristiana evangélica porque la Biblia misma interpreta la Biblia y deja sin sentido o sin piso ciertas interpretaciones que los cristianos evangélicos hoy aceptan en medio de nuestra iglesia. Por ejemplo, el hecho de decir que
Israel es el pueblo de Dios o que Dios tiene que hacer un milenio físico para construir las cosas o cumplir las promesas que le ha hecho Israel, o que va a haber un tercer templo, o que va a haber una ciudad cuadrada, de forma cuadrada, bajando del cielo de manera literal cuando venga la gloria futura. Todas esas cosas caen por su propio peso cuando uno interpreta lo que la Biblia dice con respecto a otras cosas. Yo quiero que piensen conmigo en otro ejemplo y otro pasaje que podría traer un poquito más de luz. Esta clase yo sé que es un poco práctica, pero es bien importante entenderla. Quiero que vean conmigo Apocalipsis, capítulo, les digo ahora mismo, Apocalipsis, en un segundito nada más. Muy bien, Apocalipsis capítulo 21. Quiero que vean conmigo el versículo 9 en adelante de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 9 en adelante. ¿Ok? Está hablando de el futuro, de la gloria, del cielo nuevo y la tierra nueva. Y él nos está contando lo que vio. Yo quiero que ustedes vean esto conmigo. Versículo 9. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, nota lo que le dice, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y en ella había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro, y la ciudad estaba asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios y su longitud y anchura y son iguales, y midió su muro 144 codos según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe, etcétera, los cimientos, pero quiero que notes versículo 22. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerá a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero que pienses en esto. Hay un montón de conceptos de que la Nueva Jerusalén es una ciudad física que baja del cielo y que tiene una forma cuadrada, y que estos son los materiales literales que hay. Y entonces cantamos sobre esa ciudad en la que quisiéramos estar. Pero la verdad es que cuando uno lee el contexto bíblico y se da cuenta de las figuras que se usan, uno se da cuenta que este pasaje está hablando de la iglesia. Quiero que notes, en primer lugar, el versículo 9, cuando dice, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Claramente, el ángel le dice que lo que le va a mostrar es a la novia, a la esposa del Cordero. Pero entonces lo llevó en el espíritu a un monte alto
¿Y qué es lo que le muestra? La santa ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, es interesante pensar que lo que le va a mostrar es a la novia y lo que le muestra es una ciudad. Ahora, es muy interesante que cuando uno mira Efesios capítulo 5, por ejemplo, y habla de mujeres, sométanse a sus maridos, maridos, amen a sus mujeres, y luego dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla a fin de presentársela como una novia sin mancha ni arruga. Y luego de todo el discurso, Pablo termina diciendo esto: este es un gran misterio, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es reconocida como la novia de Cristo en pasajes muy claros como ese de Efesios capítulo 5. Y cuando aquí se habla de te mostraré a la esposa del Cordero, está hablando de la iglesia. Cuando muestra la ciudad, está hablando de la iglesia. Y cuando uno piensa en eso, una mala interpretación de este pasaje te puede dar una idea errónea de lo que es el futuro para la iglesia, de un futuro glorioso en donde nosotros somos ese pueblo, esa ciudad, esa novia. Son figuras que hablan del pueblo de Dios, pero que cuando alguien lo toma simplemente diciendo es que tiene que ser literal, aun cuando evidentemente es un libro de simbología, uno termina teniendo muchos conflictos en cómo interpreta o cómo ve lo que la palabra de Dios dice. Mi punto es este, mis hermanos amados. Si la Biblia dice esto es eso, esto es eso. Y no se puede imponer una camisa de fuerza por ninguna razón humana que uno quisiera pensar o argumentar. Es que hay muchas medidas, pastor. Ahí dice que la midieron, entonces debe ser una ciudad. Evidentemente hay figuras aquí que tienen que ser entendidas. ¿Cómo puede ser que no haya noche? ¿O cómo puede ser que no haya necesidad de sol o de luna si estamos hablando de que esto es por la eternidad en un lugar donde necesariamente tiene que haber sol, luna y noche, porque sigue siendo creación y sigue siendo una creación que funciona como la creación que vemos hoy, pero glorificada y sin pecado? Así que evidentemente el cielo nuevo y tierra nueva, como se habla aquí, es un cielo nuevo y tierra nueva en figuras que la misma Biblia se encarga de mostrarnos y de interpretar qué es lo que significa. Ahora, alguien podría decir, sí, lo entiendo cuando habla de Apocalipsis porque usan figuras, pero yo quiero que pienses en esto. También esto se hace claramente en pasajes como cuando en Mateo dice, y todo esto sucedió así para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo tal cosa. Todo eso es la muestra de que Dios interpreta lo que Dios mismo enseña y que la interpretación de Dios es siempre la interpretación infalible porque el autor mismo nos está diciendo qué es lo que quiso decir. ¿Me hago entender, mis hermanos? Y eso es lo que se enseña en este párrafo tan importante de la confesión. Cuando surge una duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino solo uno, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente sobre este tema. Quiero aprovechar y hacerles comentarios sobre una tesis con respecto al tema escatológico, que es el tema quizá muy interesante para hablar. Cuando alguien habla de los eventos futuros, normalmente se va a Daniel o se va a Apocalipsis para tratar de decir, va, esto es lo que dice el futuro. Pero según este principio hermenéutico bien conocido, nosotros necesitamos estudiar los pasajes que no son tan claros a la luz de aquellos que son más claros. Porque entonces esos pasajes más claros nos dan la luz que quizás en esos pasajes oscuros no podemos ver. Es interesante cómo esto se aplica en los eventos futuros. Por ejemplo, el doctor Sam Waldron ha hecho una tesis en su libro El fin de los tiempos, en donde él hace lo siguiente. Él toma las palabras claras del Señor Jesús en los evangelios, como por ejemplo en Mateo o en Marcos, cuando él habla del siglo presente y el siglo por venir.
y donde él da descripciones claras en narrativa de cómo será la eternidad. Y lo que él hace es tomar estos pasajes claros para entonces tomar los pasajes oscuros de Daniel y Apocalipsis o que no son tan claros y los interpreta a la luz de las cosas que son claramente enseñadas en este tipo de discurso del Señor Jesús. Hermanos, cuando uno hace eso, uno se da cuenta o llega a la conclusión de que la escatología no es difícil, nosotros la complicamos. Porque entonces cada pasaje se convierte en su propio mundo, en donde hay 20,000 juicios, 30,000 guerras, diferentes pueblos, diferentes cosas, diferentes resurrecciones, cuando la Biblia enseña con muchísima claridad que hay solo una resurrección para vida y una para muerte. Cuando la Biblia dice que hay solamente un juicio final en donde el Señor juzgará a todos, donde la Biblia habla de que la esperanza de la iglesia es que Cristo volvería por segunda vez, no un rapto secreto. Todas esas cosas surgen a la luz de pasajes claros de donde uno puede establecer la doctrina y luego interpretar los pasajes que no son tan claros para ayudarnos a entender mejor qué es lo que significan esos pasajes. Ahora, este es el principio en el que nosotros descansamos y en el que ponemos toda nuestra confianza. La Biblia es el intérprete infalible de la Biblia. Cuando la Biblia dice que eso es lo que quiso decir en tal lugar, eso es lo que quiso decir en tal lugar. Cuando en Hechos capítulo 2 la gente vio a estos que estaban hablando en lenguas y comenzó a decir, están borrachos, Pedro dijo, no, sino que este es el cumplimiento cuando el profeta Joel dijo esto, esto y esto. Si dice Pedro que ese es el cumplimiento y lo dice inspirado por Dios, entonces ese es el cumplimiento. Y no se debe esperar otro, como si hubiera algo parcial o incorrecto de las cosas que Dios dice de sí mismo. Cuando dice Jacobo, esto es lo que se refería el profeta cuando dijo, voy a levantar otra vez el tabernáculo de David, es a eso a lo que se refería y no a otra cosa. Muchos han acusado a los mismos comentaristas bíblicos y a los mismos escritores de la Biblia que la forma en la que ellos interpretaban era una forma incorrecta o una forma única porque Jesús tenía el Espíritu de Dios y Él es Dios, así que Él puede utilizar la Biblia de cierta manera, pero que nosotros hoy no podemos hacer eso. Hermanos, tenemos que rechazar al 100% ese tipo de comentarios porque Cristo es nuestro ejemplo en todo. Y Él es también nuestro ejemplo como intérprete de la palabra de Dios. La forma en la que Él interpretó la Biblia es la forma en la que todos nosotros deberíamos interpretarla. Y noten que hay cosas muy interesantes. Cuando Él está enseñando la palabra a los caminantes en el camino de Maús, Él dice que empezando desde la ley, pasando por los profetas, hasta todo lo que la Biblia enseña, les mostró cómo era necesario que el Mesías muriera y resucitase al tercer día. ¿Qué es lo que eso significa? Que no hay 5 historias, no, es una sola, de principio a fin, a través de todo lo que la Biblia va desarrollando. El hecho de que el Mesías moriría y resucitaría es algo que puede ser encontrado en el Antiguo Testamento. Cristo lo entendió, Cristo lo enseñó y así es como interpretó la Escritura. Él es nuestro ejemplo. Los apóstoles son nuestro ejemplo. Por lo tanto, lo que ellos han dicho y la forma en la que ellos vieron esa interpretación es la forma en la que nosotros nos abrazamos de esa interpretación. Pablo dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando lo dijo citando un pasaje del Antiguo Testamento en donde se habla del tercer templo o de un templo después del de Salomón que se construiría. Por lo tanto, todas estas enseñanzas nos muestran que la interpretación correcta y donde deberíamos poner toda nuestra confianza es en lo que Dios mismo dice con respecto a su palabra. Si Él dice esto es eso, entonces esto ciertamente es eso. Porque el autor es el que nos está diciendo qué es lo que quiso decir en ese pasaje en particular. La Biblia interpreta la Biblia. El intérprete infalible de la Biblia
es el Espíritu Santo a través de la Biblia. Así que en eso podemos confiar, así es como podemos estudiar, y esa es la confianza que nosotros tenemos al estudiar la palabra de Dios. Hermanos, quiero saber si hay preguntas o comentarios con respecto a este tema. Mi hermana querida, veo su manito. Hermano, Ajá, Oscar, una hermana y eso también que tiene soy, una y preguntita. eso que soy pelado, para que me confundan con la hermana. No, es que una hermana que tengo aquí en mi pantallita, no sé su nombre, dice Jesús Nazaret, pero la hermana tiene su manito arriba. Pero Te dale. puedo hacer un aporte claro y conciso de cómo la escritura, para que también lo puedas dar en algún momento, porque es clarísimo cómo interpreta una parte de la otra. En Gálatas 3:8, además dice que es una aclaración de Génesis 12:3, y dice así: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, yo interpreto que no era claro Génesis 12:3, este versículo lo interpreta así. O sea, el Espíritu le dice a Pablo, así se interpreta Génesis 12:3. ¿Puede ser que sea así? Absolutamente. De hecho, ese pasaje tiene mucho más, porque fíjate que en el versículo 16, él está mostrando que de quien habla y no es de Isaac, sino que está hablando de Cristo. Y no está hablando de los hijos que vendrían de Abraham, sino específicamente de Cristo. Por eso dice en el versículo 16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Aquí la Biblia está explicándonos qué es lo que la Biblia quiso decir en ese pasaje. Entonces noten, cuando la gente dice, es que los judíos, el que ama a los judíos va a ser bendecido y el que rechaza a los judíos va a ser maldito, porque esa es la promesa que Abraham recibió. Aquí dice Pablo que no, claro que los judíos eran el pueblo de Dios y que los judíos tenían la bendición de ser descendientes de Abraham, una bendición la cual es reconocida en la Biblia. Pero aquí dice que la bendición de quienes son benditos y quienes son malditos por bendecir o por maldecir a alguien no es a su descendencia completa como el linaje judío, sino a Cristo. Y de hecho, eso es exactamente lo que el Evangelio proclama, ¿sí o no? Los que creen en Él tienen vida eterna y los que no creen en Él, la ira de Dios está sobre ellos. Las mismas palabras de Génesis capítulo 12, donde se habla de la bendición a la descendencia de Abraham, la cual no es descendencias, sino descendencia, la cual es Cristo. No es simientes, sino simiente, la cual es Cristo. Esa es una interpretación de la Biblia sobre la Biblia. Ahora, alguien puede decir, sí, pero eso él está haciendo ahí un uso muy particular. No, el autor te está diciendo, esto es lo que siempre quise decir a través de ese pasaje. Entonces, esa es la forma correcta en la que tiene que ser interpretada. ¿Me hago entender? Gracias, mi hermano Oscar, por ese aporte. Mi hermana, ahora sí. Nosotros somos el tercer templo. ¿Y a dónde dice que habla del tercer templo? Porque yo pensaba que era que sí, que en el futuro se iba a levantar otro tercer templo, o que allá en Israel están levantando otro templo. Excelente, mi hermana querida. Esa pregunta es una pregunta excelente. Fíjese en Segunda de Corintios, capítulo 6, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos?
porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios. Y note que aquí está citando el Antiguo Testamento y también está citando Apocalipsis. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Esta expresión de decir, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es la expresión de la famosísima promesa que viene desde el principio de Dios habitando en medio de ellos a través de su templo. El templo de Dios es la habitación de Dios en medio de su pueblo. Ese templo fue real en el Edén, no en el sentido físico, sino que Dios habitaba con Adán y Eva. Cuando ellos pecan, salen del Edén, entonces levantan un tabernáculo en el desierto y Dios se manifestaba a través del tabernáculo. Pero luego se construye el templo en Jerusalén. Pero un día ese templo es destruido. Y note, justo estaba predicando el domingo pasado del pasaje del Señor Jesús diciendo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Esa es una descripción de que nunca más sería puesta la presencia de Dios limitada a un lugar físico o limitado en medio del mundo, en un templo físico, porque este es el tiempo en el que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y no será reconstruido en un sentido bíblico o real, porque ese templo ya no es donde está la presencia de Dios, sino que claramente dice, vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Y hay muchísimos pasajes, por ejemplo, si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, en Primera de Pedro, capítulo 2, dice algo sumamente importante para nosotros. Dice el versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 2. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Note que vuelve a citar la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para nosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note todo lo que dice que nosotros somos en Cristo, y entre las cosas que somos una casa espiritual que es edificada. Pero luego la referencia que se usa es pongo en Sión una piedra angular. Y está hablando del monte santo donde se levanta el templo, pero la forma en la que entiende lo que se decía ahí no es un templo físico, sino la casa espiritual construida en donde Cristo es ese centro y todos nosotros somos edificados como una edificación espiritual, como una casa para Dios, como un templo donde Él habita en medio de nosotros. Ahora, piensen en esto. El Señor Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos, he aquí yo estoy en medio de ellos. Esa promesa es la promesa que solo la tenía el templo. ¿En qué otro lugar de la tierra habitaba la presencia de Dios? Solo ahí. Pero ahora nosotros somos ese templo y cuando nos reunimos a adorarle, la presencia especial de Dios para bendiciones prometida en medio de lo que nosotros hacemos
y por eso nosotros somos llamados la casa del Dios vivo. ¿Sí o no? Todos esos principios nos muestran cómo la edificación de un tercer templo no es la promesa, sino que eso es una sombra de la verdadera promesa, que sería el hecho de Dios habitando en medio de su pueblo y construyendo en medio de los pueblos un templo espiritual, reconstruyendo el tabernáculo caído de David, de gentiles y judíos que crean en él y que pongan toda su confianza en él. Mi hermana querida, no sé si eso ayuda un poco a traer un poquito más de luz sobre este tema. Sí, hermano, la verdad que sí, pero no lo voy a saber explicar, pero lo entendí. Ahora, otra pregunta. Soy media dura, pero bueno. Bien, esos son mis estudiantes favoritos. Según Apocalipsis, lo que leímos recién, entonces, esa descripción de la ciudad no existe entonces, o sea, somos nosotros, o sea, no es que, o sea, bajaría Jesús con todos nosotros, los salvos. ¿Y dónde es que yo leí que él no iba a venir a un lugar, iba a bajar la ciudad? No sé. Ahora entendí esto, a ver si está bien. Entendí Sí, que ahora no va a bajar ninguna ciudad, o sea, física, sino que vamos a ser nosotros. ¿Es eso? correcto, correcto. ¿Y qué es lo interesante de esto? Esto es impresionante. Mire conmigo el pasaje otra vez de Apocalipsis 21. Es un pasaje muy interesante. Note la descripción que se hace de la ciudad, porque el hecho de que no sea una ciudad no significa que lo que está diciendo no tenga un significado importante para la iglesia. Note esto. En el versículo 10 dice que lo llevó a ver la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Dice, y tenía una gloria muy preciosa, ¿verdad? Resplandecía, pero note lo que dice en el versículo 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Note lo primero. Aquí hay una iglesia, o es una ciudad, vamos a decirlo así, una ciudad que tiene un fundamento judaico, porque hay 12 tribus de Israel, que están los nombres de las 12 tribus. Pero luego, en el versículo 14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ella estaban los 12 nombres de los 12 corderos, 12 apóstoles del Cordero. Es decir, tiene puertas que hablan de las 12 tribus de Israel y cimientos que tienen los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué significa eso? Bueno, eso nos muestra que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está compuesta tanto de judíos creyentes o de los que pertenecían al antiguo pacto, como de aquellos que pertenecen a este nuevo tiempo, donde los apóstoles son parte de lo que predomina o lo que se sabe es ese tiempo, esta economía y esta economía. Esa ciudad, mi hermana querida, es una ciudad que no está compuesta solo de gentiles. No es una ciudad compuesta solo de gente del Nuevo Testamento. No, 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 no. Ese pueblo está compuesto por todos los creyentes, desde el principio hasta el final. Por eso en la doctrina reformada nosotros afirmamos esto. La iglesia, el pueblo de Dios, está conformado de todos aquellos que fueron elegidos para salvación desde el principio hasta el final. Desde Adán, porque creemos que fue un creyente, hasta el último que ha sido elegido y que va a creer, y que cuando él crea, el Señor Jesús volverá por segunda vez. Ahora, esa forma compleja que nos muestra una ciudad que tiene esta base y que tiene esta forma, todo eso testifica de la importancia maravillosa de ver al pueblo de Dios no como una iglesia judía, no como una iglesia gentil, sino como un pueblo compuesto de toda lengua, todo pueblo, toda nación que ha confesado a Jesucristo como su Salvador, desde el principio hasta el final. Eso nos muestra que no hay tal distinción entre Israel y la iglesia, como si Israel fuera el pueblo especial del Antiguo Testamento
y la iglesia el pueblo especial del nuevo. No, 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 no. La iglesia siempre ha estado conformada por los verdaderos descendientes de Abraham, que no son los de la carne, sino los de la fe de Abraham, que fueron salvos por la misma manera y a través del mismo medio, por medio de la fe, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Un Cristo Jesús que ellos solo lo tenían en forma de una semilla muy oscura. El descendiente de la mujer será cualquiera que vendrá en medio de esta generación. No sabemos su nombre, no sabemos quién es. Con el paso de los años, se fue revelando de manera más clara que iba a ser descendiente de Noé, de Abraham, de David, y que finalmente vendría de la forma en la que vino. Pero todo eso fue progresivo. En el tiempo, solo bastaba con la información que tenían en ese tiempo de saber que iba a venir un redentor, aunque no supieran su nombre, aunque no supieran los detalles que la gente que vivió posteriormente sí lo supo, y que no es la gente como nosotros que ya sabemos su nombre y tenemos el precioso registro de su vida y de sus obras. Ellos podían ser salvos por medio de la promesa. Esa promesa es el corazón de toda la historia de la redención y de todo lo que se desarrolló. Y todos los que fueron salvos en el mismo nombre. Ese nombre que fue dado por el Padre para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Lo fue así desde el principio y lo fue así hasta el final. ¿Y esta ciudad qué pasa? Esta ciudad tiene puertas de una forma y tiene cimientos de otra, que lo que nos muestra es la complejidad de esa preciosa esposa y esa preciosa novia del Cordero. ¿Saben qué es lo interesante? Que en el capítulo siguiente dice que cuando aparece la novia va vestida de lino fino, y el lino fino es las obras puras de la iglesia o las buenas obras de la iglesia. Es decir, otra vez vuelve a la idea de que no es solo la ciudad, sino que es la novia, porque es la misma figura de la que todo el tiempo se habla de la iglesia. Noten esto, cuando se habla de nosotros, se habla de la Jerusalén de arriba. La iglesia es nombrada como Jerusalén. Cuando se habla de nosotros, se nos llama la ciudad santa, como dice Hebreos 12, donde dice que nosotros no nos hemos acercado a ese monte que humeaba como el Sinaí en esos días, sino que nos hemos acercado a la ciudad santa. Nosotros somos esa ciudad. Nosotros somos esa novia. Nosotros somos la esposa del Cordero. Y un día, en aquel día, seremos semejantes a Cristo Jesús en su venida, y nuestro pecado será quitado de en medio, y nuestro vestido resplandecerá, no literalmente, sino que nuestras vidas serán perfectas, y vamos a ser esa novia sin mácula, por la cual Cristo se entregó y la cual Él vive purificando para presentársela un día sin mancha ni arruga. Efesios capítulo 5. La Biblia interpreta la Biblia y nos da la claridad de qué es lo que nosotros necesitamos mirar con respecto a estos temas. Mi hermana querida, ¿eso ayuda un poquito más? Gracias, hermano. Y primero le pido perdón a mi pastor Ariel porque él dio clases de Apocalipsis y no las estudié, pero ahora le digo algo, estoy re contenta porque para mí esto es una buena noticia y de aprender algo nuevo, porque a mí Apocalipsis me cuesta y yo lo entendía literal así, que iba bajo una ciudad y me he soñado, me he imaginado, pero bueno, me gusta aprender y bueno, seguiré preguntando capaz. Gracias, Ariel. Te amo y perdón que no estuve en las otras, pero gracias, hermano. No se preocupe, hermana. A mí también se me complica Apocalipsis, así que ya somos dos en esa lucha. Muy bien, muy bien. Querido Ariel, ¿estamos listos para terminar? No sé si quieres decir algo y así terminamos también nuestra clase el día de hoy. No, digo que si se te complica entender Apocalipsis, somos tres, permítanme entrar. Está bien, está bien. Somos cinco, somos todos, yo creo, somos todos. Mis hermanos, la idea es que nosotros podamos tener en claro este principio maravilloso que nos trae tanta paz. La Biblia se interpreta a sí misma y nosotros tenemos el privilegio de poder tenerla en nuestras manos. Recuerden, ella es clara y al ser clara, nosotros tenemos la oportunidad de ir a ella, entenderla, leerla y aprender lo que ella tiene para decirnos. Así que, gloria al Señor por eso.
El último párrafo dice que ella es aquel juez supremo que puede tratar cualquier tema de controversia, y es precisamente por todas las verdades que hemos visto. Cuando alguien tiene dudas sobre la doctrina, vuelva siempre a la palabra. La palabra es nuestra fuente, la palabra es la suprema autoridad para enseñarnos qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos creer. Y cuando hay algo que esté en duda, vuelve a la Escritura. Mis hermanos, quiero agradecerles por todos estos meses de clase, por su fidelidad, por su esfuerzo. Ha sido precioso para mí invertir estas horas con ustedes y espero que el Señor nos conceda la oportunidad de seguir haciéndolo, seguir avanzando en esto y que podamos seguir disfrutando de esta preciosa doctrina que tenemos en común. ¿Sí? Que Dios les bendiga muchísimo. Los dejo en las manos del pastor Ariel y como ya saben, salgo corriendo a nuestro culto de oración por acá. Jorge, querido, muchas gracias. Gracias por la exposición precisa, clara de la palabra, que nos ayuda a entender cómo interpretar textos que a veces son mal interpretados. Gracias por tu enseñanza, querido hermano. Oramos al Señor y terminamos, así ya puedes ir a tu reunión de oración, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta confesión de fe, Señor, que tú nos has dejado, que contiene tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra interpreta la palabra y, Señor, gracias porque es clara cuando aprendemos a leer lo que tú interpretas de lo que tú dijiste. Y, Señor, te rogamos que esto pueda ser así. Ayúdanos a ser sanos, claros en la interpretación bíblica y que podamos transmitir también tu palabra de forma clara a otros para edificarlos en Cristo. Gracias por la vida del pastor Jorge. Te rogamos, Señor, una bendición por él, por su iglesia. Te clamamos, Señor, que tú nos ayudes en toda la planificación para la conferencia en donde nos visitará en Argentina el año próximo. Rogamos, Señor, que tú estés guiando y proveyendo todo lo necesario para disfrutar también ese tiempo de enseñanza con él. Señor amado, te rogamos ahora que tú bendigas a las iglesias representadas en este tiempo en el que no vamos a tener clases, para que todos puedan en marzo volver a unirse y continuar aprendiendo de ti. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén.